Bueno, muy bien, mis amados hermanos. Hoy arrancamos nueva serie. Hoy vamos a hablar acerca del libro de los Hechos. Entonces hoy vamos a hablar acerca de Hechos, ¿ok? De esos hechos maravillosos que Jesús hacía. Hoy les voy a contar cómo es que este libro fue escrito. Vamos a aprender un poquito de historia hoy rapidito. Así que les voy a pedir que me acompañen. Voy a arrancar de esta manera. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Sí? ¿Quién fue la persona indicada que lo hizo? Dios utilizó a un hombre llamado Lucas, ¿sí? Un evangelista, alguien, miren, muy profesional, no era cualquier persona. Miren, de los 4 evangelios, pues la palabra la valoramos toda, ¿ok? Pero si ustedes quieren ver la historia de Jesús de una manera detallada, el libro de Lucas lo cuenta de esa manera. Mateo es muy bueno, Juan es muy bueno, Marcos es muy bueno. Pero si algo ustedes quieren notar y no se quieren perder ni una pizca de lo que Jesús hizo, por lo menos lo que pudo recabar Lucas, es el libro de Lucas, ¿ok? ¿Quién era Lucas? Dice que él fue un médico, fue un evangelista, un gentil como tú y como yo. No era judío, te quiero contar, ¿sí? Era un gentil. Dice que él era de Antioquía. Se convirtió en seguidor de Pablo de Tarso y es el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Tú imagínate, no conoció a Jesús, ¿ok? Lucas no había estado con Jesús. Entonces tú puedes decir hoy, ¿cómo Lucas, no estando con Jesús, escribió un evangelio? Yo creo que te puedo decir por qué. Creo que la pasión de Pablo, de la manera que le explicó a Lucas y que lo guió a encontrarse con Jesús, motivó a Lucas a decir: yo tengo que buscar más. Esto no se puede quedar solo con lo que Pablo me está enseñando, hay más. Y él se dedicó a estudiar muy profundo. Entonces vamos a continuar. Número 1, dice que él era médico, fue evangelista, era gentil, era de Antioquía. Más adelante te voy a decir en qué parte o de dónde o de qué país era en realidad Lucas. Aunque no conoció a Jesús personalmente, escribió un evangelio detallado para que otros pudieran conocerlo. Su obra se caracteriza por un especial enfoque, número 1, en los pobres, número 2, en los marginados, en los enfermos y en los pecadores arrepentidos. ¿Cuántos pecadores arrepentidos hay aquí hoy? Yo creo que todos, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice que él no solo era un médico, y era un colaborador de Pablo. Yo me imagino que las primeras jornadas médicas Pablo se las echó, ¿sí? Ahí estaba con Lucas, le habló a Lucas y le dijo: mira, Luquitas, necesitamos ir a predicar, pero necesito un gancho. Pablo era muy estratégico. Pablo, miren, Pablo dice que a los griegos se hacía como griego, a los romanos se hacía como romanos. Él les intentaba hablar siempre en su propio lenguaje, ¿sí? Si algo tenía Pablo, miren, Pablo era alguien tan impresionante para presentar el evangelio, para presentar la palabra, que tú decías: ¿y cómo se las inventa? ¿De dónde se las saca? Ese era Pablo. Yo me imagino, si hubiese sido Pablo, hubiese estado en ese momento, que Pablo fue estratégico. Pablo, me imagino que descubrió que había gente enferma también. Pablo dijo: bueno, vamos a llevar a Lucas. Si no lo sano yo, que lo sane Lucas, pero algo va a pasar, ¿sí? Él iba con su as bajo la manga. Yo me imagino que ahí estaba con Lucas, estaban haciendo una su jornada por ahí. No lo dice la Biblia, ojo, ¿verdad? No lo dice la Biblia, pero yo imagino que estaban pasando un tiempo muy especial. Lucas se empezó a interesar porque Lucas era médico. Si tú le dices a un médico hoy, por ejemplo, el testimonio de hermano Max, ¿sí? O aquellos que el Señor los ha sanado de alguna enfermedad físicamente, díganme ustedes, ¿cómo puedes tú explicarle a un médico que ya no tienes lo que él te diagnosticó? O sea, ¿cómo puedes tú llegarle a explicar a un médico, decirles: es que Dios me sanó? ¿Pero qué Dios? Entonces Pablo era eso. Por eso es que Lucas se interesa tanto en escribir el libro de Hechos y en escribir también el evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque lo que él quería era experimentar, era estudiar. Él había estudiado para médico, estaba muy bien preparado, ¿sí? Él sabía. O sea, ¿cómo me pueden ustedes decir que alguien que nació con un pie así ya se les tiró, ya le quedó igual? O sea, explíquenme ustedes. O sea, era imposible. ¿Cómo me pueden venir a decir que alguien tenía cáncer hoy y viene 15 días después, una semana después, y ya no tiene cáncer?
Entonces Lucas era como, no te puedo creer, Pablo, pero bueno, seguime contando. Y Pablo lo llevó no solo con el hecho de explicarles, sino el hecho de demostrarles. ¿Por qué? Después lo van a entender. ¿Se recuerdan que la palabra del Señor nos dice, verdad? Que en su nombre vamos a echar demonios. ¿Sí? Si vamos a beber cosa mortífera, dice la palabra, que no nos va a hacer daño. ¿Ok? Vamos a tomar en nuestras manos serpientes y no nos van a dañar. En su nombre, tú y yo vamos a poder sanar. Pablo estaba muy claro y muy empapado de la palabra. Entonces todo lo que Pablo tenía, yo me imagino con Lucas sentado ahí en el camino por donde andaban explicándole. Yo me imagino a Lucas intentando descubrir, esto es nuevo, esto no me lo enseñaron en la universidad, esto es algo distinto, es algo que todavía no he experimentado y quisiera experimentar. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios guió de alguna otra manera a Pablo para poderle instruir a Lucas y decirle, mira, está bien, tú eres médico, tú sanas en lo natural, pero hay un médico más grande que sana en lo espiritual, en lo invisible. Y a eso invisible es a lo que Lucas se enfocó. Sí, vamos a continuar. Dice que él era un médico, era colaborador de Pablo. Se le conocía como el médico amado y era un compañero cercano de Pablo en sus viajes misioneros. Su conocimiento médico se refleja en la atención a las necesidades físicas de los demás. Por eso es que les digo, cuando leamos la palabra o cuando estudiamos la vida de Lucas, pues yo me imagino que Pablo le sacó jugo. O sea, Pablo le debe haber sacado raja. Si estoy con un carpintero, pues por supuesto, no voy aunque sea a tocar las casas para evangelizar. Y mire, no quiere que le pasemos el serrucho ahí en algo, ¿verdad? Que le clavemos algo. O sea, no quiere que hagamos algo. Mire, aquí tengo ahorita a alguien que es carpintero, no le estamos cobrando nada, ¿sí? Solo lo único que queremos es servirle a la gente. Y a través de ese servicio, la gente fue conociendo más del Señor. Por eso les decía, ¿se recuerdan que en la vigilia yo les decía algo? O en uno de los videos, creo yo, les decía esto. Nosotros tenemos el mejor producto, pero a veces somos pésimos cuando lo vendemos. Tú tienes el mejor producto para salvar almas, pero a veces lo presentamos mal, no de la forma que Dios quiere. ¿Sí? Pablo es un ejemplo. Se llevó a un médico. ¿Para qué? Para que diagnosticara a la gente que estaba enferma. Y después ya poder decir, bueno, ¿qué es lo que tiene esto, Lucas? Mira, este tiene cáncer. Este, ¿qué es lo que tiene? El pie lo tiene cuto, ¿verdad? En español, ¿ok? Mira el otro le hace falta, no sé, pónganle ustedes una enfermedad que ustedes quieran. Entonces, era muy pilas porque llevó a alguien que dijo, yo doy fe. ¿Algunos de aquí hemos visto alguna cruzada de los hermanos que usa el Señor para cruzadas? Ok, ¿qué es lo primero que ellos llevan? ¿A quién llevan? A un testigo. ¿Quién era el testigo de Pablo en las enfermedades? Era Lucas, él era médico. Sí, la gente llegaba con él, le decía, mire qué es lo que tiene, y lo identificaba, ¿verdad? Usted tiene tal cosa. Vaya con Pablo, él lo va a sanar. Mire, yo le puedo dar esta enfermedad, pero Pablo hace algo acá. ¿Y saben qué es lo que sucedía? Por supuesto, no todos los milagros están contados en la Biblia. No todos los milagros. Pero yo te digo a ti, ¿qué crees tú que hubiera hecho Pablo? Por supuesto, sanar. Ya había un diagnóstico. Por eso cada vez que nosotros oramos por alguien que está enfermo, siempre le preguntamos, no me digas que estás enfermo, decime el diagnóstico, porque no me sirve solo que me digas, es que estoy enfermo. ¿Y de qué? Porque puede estar enfermo en la cabeza y no lo sabes. O sea, ¿de qué? Porque tienes que aprender a orar con algo específico. Tú tienes que ser puntual, tienes que ir a atacar la raíz, no las ramas. Entonces Pablo iba acompañado con este hombre llamado Lucas, que hoy se estaba convirtiendo en su discípulo. Dice que él era un gentil y él escribió para los gentiles. O sea que hoy yo puedo decir que Lucas sí me entiende. No es judío, él no tenía la cultura de un judío, ¿ok? Él no venía con la cultura del judío, él tenía otra cultura. Él era gentil como tú y como yo. Entonces él, todo el evangelio de Lucas lo escribió para los gentiles, para que tú y yo pudiésemos disfrutarlo. Dice, era él no era un judío, sino era un gentil, ¿verdad? Dice que él escribió
su evangelio para el público gentil. Sencillamente, lo explica en la sensibilidad, en particular cuando tú lees todo el libro. Tú puedes ver la sensibilidad, lo sencillo que es, ¿verdad? La manera en que él te explica las cosas, ¿ok? Eso es tan práctico. Y entonces tú y yo podemos poner en práctica lo que Dios nos mandó a hacer. Ahora, ¿quién fue él? Seguimos estudiándolo. Dice que fue el autor de dos libros del Nuevo Testamento. Número 1 fue el Evangelio de Lucas y el número 2 fue el de Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Ustedes van a estudiar ahí con nosotros, nos vamos a ir. Yo espero hoy terminar el primer capítulo, no solo unos versículos. Espero que terminemos hoy el primer capítulo, pero vamos a ir deleitándonos poco a poquito. Cada vez que nos vayamos metiendo en el libro de Hechos, va a haber confrontación, así que se preparan. Te van a mover la silla, te van a sacar de la comodidad. Dios va a empezar a hacer algo en este libro, a través de este libro contigo y conmigo. Así que preparémonos, ¿ok? ¿Cuál era el estilo del escritor de este hombre, verdad? De Lucas. Dice que su escrito muestra un alto nivel de habilidad en el griego y se considera un historiador meticuloso que proporciona detalles para contextualizar los eventos. Él no fue de las personas que dijo, es que como fíjese que el pastor dijo, ¿verdad? Entonces por eso le digo yo. No, él no dijo, es que como dijo mi pastor o mi apóstol Pablo, ¿verdad? Les digo yo a toda la iglesia. No decía eso. Él se fue a contextualizar, se fue a investigar. Fue con Pablo y le dijo, bueno, ¿quiénes andaban con Jesús? Porque en ese momento todavía estaban los discípulos. Y se fue. Y tú puedes estudiar todo el libro de Lucas y te vas a dar cuenta que él detalló, pasó mucho tiempo con María, hablando con ella. Yo me imagino que llegó ahí con sus notas, ¿verdad? Y llegó a preguntar, llegó a decir, bueno, pero mire, ¿y cómo fue que Dios le habló? Explíqueme. Y entonces María, haciéndose 3 quesos, ¿verdad? Mire, yo era virgen, yo estaba en mi casita a punto de casarme cuando vino un ángel y me vino a hablar. Yo me asusté. Ella le contó detalles a Lucas. Por eso él no podía escribir algo sin no contextualizar, sin no estar seguro de lo que él iba a escribir. Era un hombre muy profesional, no era cualquier persona, ¿sí? Su énfasis era la misericordia. Su evangelio incluye algunas de las parábolas más conocidas, como la del buen samaritano, el hijo pródigo, y se enfoca en la misericordia de Dios para los pecadores arrepentidos y la importancia de los pobres y de los oprimidos, ¿ok? Él no solo llegó con María, también llegó con Isabel, ¿verdad? A preguntarles, miren, pero cuéntenme, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que viene el ángel contigo, te habla y que tú también quedas embarazada? ¿Y cómo es cuando se unen y el niño en tu vientre se mueve, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, yo quiero que tú me cuentes qué es lo que está pasando, ¿ok? Y él fue a estudiar la vida de cada una de las personas y de las historias que tú ves en el libro de Lucas, ¿sí? Un hombre muy culto, muy estudiado, muy analítico y muy profesional en todo lo que hacía, ¿sí? Sin decir que aparte era médico de profesión, ¿verdad? ¿Cómo pudo un hombre, y esto se los pregunto a ustedes, cómo pudo un hombre, ¿sí?, no judío escribir 2 libros, el libro de Lucas y el libro de Hechos? Era un gentil como tú y como yo. ¿Y sabes qué es lo más chistoso de esto? No estuvo con Jesús, apenas conoció a los discípulos. Y el que lo discipulaba era Pablo, pero era Pablo, ¿sí? No era cualquier persona. Yo me pregunto cómo este hombre llegó a tener tanta pasión de tener que dejar su carrera y tener que enfocarse en el Señor y ser un discípulo, no cualquier discípulo, un buen discípulo, bien estudiado, bien preparado, sabía lo que hacía, no hizo cualquier cosa. Lucas, mi respeto, o sea, fue uno de los discípulos potenciales. Más adelante en Hechos nosotros vamos a leer que muchos de los que estaban ahí dicen que algunos de ellos no eran letrados y el Señor los usaba poderosamente porque su espíritu reposaba sobre cada uno. Si el espíritu reposó sobre Lucas y Dios lo usó, y reposó sobre Pedro y sobre muchos de los que estaban ahí que no eran letrados, ¿tú crees que no va a reposar sobre ti y te va a levantar y te va a usar para cosas grandes? También lo va a hacer, ¿sí?
Su identidad exacta dice que es incierta. Se cree que era un creyente de alto estatus, ¿ok? Que deseaba conocer la verdad de Jesús y la historia del avivamiento que estaba viviendo la iglesia en ese momento, ¿ok? De las cosas poderosas que estaban pasando, de cómo sucedió de Ananías y Zafira, de cómo sucedió que solo la sombra de Pedro sanó. Él quería estudiar ese avivamiento. ¿Qué era lo que estaba pasando? Por eso fue escrito el libro de los Hechos, ¿sí? Quiero continuar. Hay un hombre al cual ahorita que iniciemos a leer a poder entrar a la lectura de Hechos, si quieren irse a buscar Hechos capítulo 1, hay un hombre llamado Teófilo, ¿sí? Es al cual Lucas le dedica las dos cartas, los dos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, ¿sí? A él. Pero ¿quién era Teófilo? ¿Ustedes saben quién era Teófilo? Porque yo tampoco. Ahorita les voy a decir quién era Teófilo, ¿sí? Era alguien, imagínense, por eso le digo, las amistades que tenía Lucas no eran cualquier amistad. O sea, aparte de lo profesional que era, Lucas se codeaba con gente de plata, con gente de gobierno. Lucas se rodeaba con gente muy importante. Entonces tú te das cuenta que Dios llama a Pedro para que gane a todos los pescadores y a todos los que le vendían pescado y les gustaba el marisco. ¿Ok? Dios eligió a cada uno. Elige el Señor a Lucas hoy para llegar a los de alta condición, ¿verdad? A los de estatus alto, ¿ok? A la gente profesional. En este caso les voy a contar, Teófilo, el significado del nombre de él dice que número 1 es amigo de Dios, o número 2 es amado de Dios. Dice que él fue una persona a la cual el evangelista Lucas dedicó su evangelio y el libro de los Hechos. Pero este hombre probablemente era alguien del gobierno, era alguien que estaba en un nivel muy prominente y sus recursos eran muy buenos. Yo me imagino que para hacer estos dos libritos, Teófilo también tuvo que patrocinar algo, ¿ok? Para poder escribirlos, ¿me entienden? Le ha de haber dicho, yo me imagino a Lucas, ha de haber hablado con Teófilo y le dijo, mira, yo voy a ir a descubrir toda la historia, pero vos ya no puedo trabajar de médico, necesito que me mantengas. Yo voy a darte la mejor información, pero ya no puedo dedicarme a mi carrera. Hoy tengo que dedicarme a esto. A él fueron dedicadas las dos cartas, porque era un hombre que tenía la necesidad de escuchar también de Dios, pero era alguien que estaba en un estatus alto, que estaba metido en el gobierno, ¿sí? Ya teniendo ya esas características o ese poco de historia, hoy sí nos vamos al libro de los Hechos. Estamos, Hechos capítulo 1. Vamos a ir leyendo hasta el Señor, hasta donde Dios nos permita hoy. Número 1, versículo 1 y capítulo número 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y ojo que dice esto: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y me quedé ahí en esa palabrita. Cuando dice que él fue testigo en dar, dice, dando mandamientos por el Espíritu Santo, permítame, dice, versículo 3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Me fui a buscar qué era esa palabra y dice que esa palabra significa de algo que no se puede dudar. O sea, Jesús llegó y les dijo: hey, no me vengan a decir ustedes que no puedo resucitar y que no le cumplí resucitando al tercer día. Miren, ven el hoyo que atraviesa ahí mi mano, así va, se ve tras la pantalla, va, así va. Jesús les llegó a decir eso. O sea, ¿quieren ver mis pies? Miren, todavía tengo ahí los agujeros de mis clavos. ¿Sí? ¿Quieren ver lo que en realidad me sucedió? Jesús llegó a mostrarles y les dijo: miren, no es mentira. Lo que yo les prometí que iba a hacer, que iba a resucitar al tercer día, lo hice. Yo resucité y tengo cómo comprobárselo. ¿Sí? Vamos a continuar. Dice: apareciéndoseles durante 40 días
y hablándoles acerca del reino de Dios. Tú ponete a pensar esto. Habíamos venido con la crucifixión de Cristo, lo habían latigado, habían deshecho, habían molido su cuerpo, lo llevaron a la cruz, fue clavado, metieron la lanza en su costado, que fue lo último que hicieron, y dice que él falleció. Pero él les había dado una promesa y él les dijo que no temieran, porque él al tercer día iba a resucitar. Que no tuvieran temor. ¿Qué por qué iban a temer? Si él de todos modos iba a estar nuevamente con ellos. Yo me imagino que los que estaban ahí, como veían siempre que Jesús hacía todo, ¿verdad? Por eso es que los fariseos vinieron y les decían: mira, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Déjenlos, ya va a venir el tiempo para ellos. Tranquilos. ¿Qué fue lo que pasó? Los discípulos estaban y siempre llegaban con Jesús, y entonces le iban a preguntar: mira, y fíjate que hay que orar por Dani, ¿verdad? Va, tráemelo, pues yo voy a orar. Y oraba siempre, ¿verdad? Pero cuando Jesús ya no estuvo, y Dani sanaba, y cuando Jesús ya no estuvo, ahora ¿quién iba a orar por los enfermos? Ahora ¿quién iba a hacer el trabajo que Jesús iba a hacer? Por supuesto, el Padre tenía todo fríamente calculado, dijo el Chapulín Colorado, ¿verdad? Iba a ser que Jesús, número uno, naciera, salvara al mundo, muriera a consecuencia del mundo, y entonces después terminara sellando, afirmando lo que en realidad vino a ser Jesús, demostrando que él era verdaderamente el Hijo de Dios, asentando en el corazón de cada uno de los discípulos que él de verdad había muerto. Resucita Jesús y se aparece por 40 días a todos sus discípulos. Ustedes imagínense que cuando estaban con Jesús no le creían, y ahora que se les aparece resucitado, no sé si de verdad, no sé qué les hubiese pasado. ¿Sí? No sé. ¿Sí? No sé qué pasó con los discípulos, pero sí les puedo decir esto: fue algo tan maravilloso que pasó con ellos, que ellos no se callaron lo que Jesús hizo. ¿Sí? Y les voy a contar, a los que están ahí anotando, por si ustedes quieren anotar ahí, les voy a contar unas apariciones de Jesús. ¿Sí? Durante esos 40 días, Jesús no solo se le apareció a los discípulos, se le apareció a mucha gente. Y esa gente era la que estaba con él. Lo vamos a leer en un ratito. No eran solo los discípulos los que estaban escuchándole, había más gente escuchándole a él. ¿Sí? Aparición número 1 está en Marcos capítulo 16 y versículo 9, y en Juan capítulo 20 versículo 14. Se le apareció a María Magdalena cerca del sepulcro. La primera aparición. ¿Sí? Aparición número 2, Mateo capítulo 28 y versículo 9. Ahí dice que se le apareció a otras mujeres en el camino al sepulcro, o en algún lugar entre el sepulcro y Jerusalén. Número 3, Marcos capítulo 16 y versículo 12, o Lucas capítulo 24 y versículos del 13 al 31. Dice que se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús. Jesús camina con ellos, pero no le reconocen hasta que parte el pan. ¿Sí? Número 4, Lucas capítulo 24 y versículo 34, y 1 Corintios capítulo 15 y versículo 5. Ahí se le apareció a Pedro, ¿sí? En Jerusalén. Número 6 nos toca, ¿verdad? Está en Lucas capítulo 24 y versículo 36, o en Juan capítulo 20 versículos del 19 al 23. Dice que se le apareció a los 10 discípulos y otros que estaban ahí, ¿verdad? En el aposento alto en Jerusalén, mientras las puertas estaban cerradas por miedo. Jesús les mostró sus manos y su costado y les dio la misión de predicar el evangelio, y les otorgó el Espíritu Santo. Número 7, Marcos capítulo 16 y versículo 14, y también lo pueden ustedes notar en Juan capítulo 20 y versículo 26. Se le apareció a los 11 discípulos. Jesús se les apareció de nuevo en Jerusalén después de la primera aparición en el aposento alto. Juan capítulo 21 versículos del 1 al 24. Dice que ahí se les apareció en el mar de Galilea. Jesús se apareció a los discípulos junto al mar en Tiberíades, dice, y cenó con ellos.
¿Sí? Siguiente, Mateo capítulo 28 y versículos del 16 al 20. Se le apareció a los 11 en una montaña. Jesús les encomendó la gran comisión en una montaña de Galilea. Siguiente, 1 Corintios capítulo 15 versículo 6. A más de 500 hermanos se les apareció, y dice que aquí Pablo menciona esta aparición masiva que probablemente tuvo lugar en Galilea. Vamos con la siguiente, 1 Corintios capítulo 15 versículo 7. Se le apareció a Santiago, en este caso que le decía Jacob, ¿verdad? Dice, Pablo también menciona esta aparición a Santiago. Y por último se aparece cuando él es llevado en las nubes. Eso está en Lucas capítulo 24 versículos del 50 al 53, o Hechos capítulo 1 versículos del 9 al 12. Aquí se le apareció a los apóstoles en el monte de los Olivos, la última vez que fue registrada su aparición, ¿verdad? Y después Jesús partió, nunca más lo volvieron a ver. 40 días con ellos, enseñándoles y diciéndoles, miren, yo resucité, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Vayan y sanen a los enfermos. No se preocupen, porque cuando yo me vaya va a venir un consolador sobre ustedes que se llama Espíritu Santo. Él va a estar con ustedes. Él les va a guiar a toda verdad. Sí, versículo 4 y sí del capítulo 1 de Hechos. Vamos a continuar y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ok? ¿Dónde fueron estos hombres bautizados? ¿En qué pueblo? El texto nos lo acaba de dar hace un ratito. En Jerusalén. Muy bien. Allí fueron ellos bautizados. Ahora, los que vinieron a la vigilia, nos vamos a quedar con esa frasecita. Los que vinieron a la vigilia me van a entender los 4 puntos que hoy vamos a hablar. ¿Sí? Parte de lo que vamos a hablar. ¿Por qué se tuvo que quedar en Jerusalén? Era el primer lugar para ser transformados. No había otro lugar. Tú no puedes ir a hablar, vuelvo a repetir lo que les decía ese día, no puedes ir a hablar por algo que tú no estás garantizado que existe y que funciona. Tú vas a hablar de algo que sabes que existe y algo que funciona y algo que es real. ¿Sí? Algunos de aquí me pueden decir: pastor, mire, por ejemplo, ahorita que estaba un poquito mal la garganta, va, tome jengibre porque es bueno. ¿Por qué tú me das ese consejo? ¿Ya lo probaste o no? ¿Verdad que sí? Y tú dices: esa cosa es fea, pero funciona. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estábamos en el momento, en medio de la pandemia, ¿qué era lo que sucedía? Miren, hagan un cóctel de tales cosas y métanle esto, métanle lo otro, métanle ajo y métanle monte y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Y se lo toma porque eso va a levantar sus defensas. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque lo habíamos probado y habíamos visto que funcionaba. Pues lo mismo sucede acá. ¿Sí? Si hoy te estamos diciendo esto, es porque funciona. Entonces, Jerusalén era el lugar donde ellos iban a ser bautizados, en la intimidad, a solas. ¿Sí? El Espíritu Santo te quiere bautizar a ti a solas, cuando tú lo busques, cuando tú tengas intimidad con Él. Mientras tú no la tengas, no puedes llegar a testificar afuera algo que tú no estás viviendo. ¿Cómo puedo venir yo a pararme aquí con ustedes y decirles que tengo un Dios que existe, que tengo un Dios que es real, si nunca me ha ayudado, si nunca me ha asistido, si nunca lo he visto obrar en mi vida? Yo no puedo presentarme acá a venderles a ustedes cuentos. No puedo. Yo primero tengo que experimentar, ser bautizado yo. Pero la única forma de que yo sea bautizado es en la intimidad. Tú quieres conocer de verdad al Padre, quieres conocer al Hijo, quieres conocer al Espíritu Santo. La intimidad es la clave de todo. Mientras más intimidad hay, más conocimiento. Mientras más intimidad, más honra. Mientras más intimidad, más poder. Mientras más intimidad, más autoridad.
Eso es lo que Dios quiere que tú sepas. Es lo que quiere que tú experimentes. Pero si tú y yo nos mandan ahorita a orar por un enfermo, no oras, no te preparas bíblicamente, no ayunas, no tenés una relación con el Padre, te aseguro que ibas a orar por un enfermo y saliste enchamucado. Ay, fíjese que oré por la hermana que tenía dolor aquí, dice, mire, y hay como que yo me vine con el dolor. Esas ondas no se pasan, mis hermanos. Eso es una falta de fe. Esto es una falta de una búsqueda constante que tú debes de tener con el Padre. Y no, la palabra dice que vas a imponer las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Y entonces no dice vas a imponer las manos sobre los enfermos y el cáncer se va a venir contigo. No, ¿verdad? Dice que vas a imponer las manos sobre ellos y van a sanar. Pero ¿los vas a sanar tú o los va a sanar el poder de Dios que hay en ti? Ok, va a ser el poder de Dios que hay en ti, pero ¿cómo obtienes ese poder? Porque eso no se compra con diezmos, mis hermanos. No se compra con ofrendas. No se compra con obras. No se compra ni aunque tú me digas que vas a pasar en la iglesia de lunes a domingo haciendo limpieza, haciendo de todo aquí, orando por los... No se compra de esa manera. Eso, la única forma que es otorgado es cuando tú tienes intimidad con el Padre. No hay otra forma. Tú quieres ser usado por Dios. Mientras más intimidad, mientras más lo busques en el secreto, Dios te va a posicionar en público, en alto. Pero mientras menos tiempos pases tú en el secreto, Dios no te va a levantar. Porque imagínate que venga alguien que diga, mire, fíjese que hay alguien endemoniado, hay que irlo a liberar, y no oras. Te garantizo que cuando vayas, el demonio va a estar sentado ahí riéndose. Y vos me venís a sacar a mí. Primero anda a orar y mira si tenés de verdad tu Dios, porque yo no voy a salir. ¿Sí? Porque los demonios, por supuesto, son usados por el diablo, ¿verdad? Y también conocen lo que tú haces, ¿ok? Conocen tus pecaditos y conocen tus faltas, tus debilidades. Pero mientras más estés sujeto a Dios, yo te garantizo que hay más poder, hay más autoridad. Y entonces ese poder y esa autoridad que tenían estos hombres hizo que ocurrieran maravillas. ¿Ok? Vamos a continuar. Versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, dice, ojo con esto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis ¿qué? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Hace unos días tuvimos nuestra vigilia, hablábamos acerca de esto. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es eso, pastor? Solo tengo que orar, levantar las manos y ya, Espíritu Santo, vení pues, aquí estoy esperándote, man. Ya es tarde, apúrate. ¿Verdad que no es así? Esto no se trata de una sopa instantánea, mis hermanos. La palabra del Señor dice que tú y yo vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos. Sí, pero entonces ¿cómo va a venir, pastor? ¿Cómo crees tú que va a venir el Espíritu Santo sobre alguien que no obedece? ¿Cómo crees tú que va a venir el Espíritu Santo sobre alguien que no está sujeto a autoridad? ¿Cómo piensas tú que va a venir el Espíritu Santo con alguien que todavía asume que su pecado todos los días Dios lo perdona y por eso lo sigue haciendo? Porque de todos modos Dios conoce su debilidad. ¿Cómo crees tú que el Espíritu Santo puede venir sobre alguien que no está consagrado a Él, que no vive una vida de santidad? Por eso es que muchos de los que hoy estamos aquí no estamos despiertos en el Espíritu como estaba esta generación. Esta generación era una generación apartada para Él. Cada uno de estos discípulos decidió santificarse para Él. Cuando hablamos de santificarse, es cuidar lo que oyes, cuidar lo que tú ves, lo que tú hablas. Sí, es obedecerle a Él. O sea, pastor, que si no hago yo todo eso,
El Espíritu no va a venir sobre mí. ¿La quieren suave o la quieren dura? Dura. Sea misericordioso, la voy a ser misericordioso. Lo siento, pero el Espíritu Santo no puede posarse sobre algo que todavía no quiere estar limpio. No puede. Y yo te quiero contar lo que va a empezar a suceder en este último tiempo. Antes que el Padre venga, la gente va a empezar a creer en ti y va a creer en el Señor más que en ti, a través de los milagros, a través de las señales y a través de los prodigios que a ti te sigan. Mientras tanto, va a sonar feo, pero podemos llegar a ser cristianos chafas, seguidores del Señor chafas, sí, chinitos comprados allá en China, que solo nos replicaron, ¿verdad? Nos metieron a la maquinita y ya venimos ahí. ¿Qué sos? Cristiano. A todo lo que diga el pastor, porque no quieres dedicar tiempo a la palabra, no quieres dedicar tiempo a consagrarte, no quieres dedicar tiempo a conectarte con el Padre. Esto, mis amados hermanos, se trata de una relación continua. Si en el trabajo viene tu jefe y te dice: mire usted, esto no funciona. ¿Qué no funciona? Papito, espérese que yo soy bueno. Padre, en el nombre de Jesús, arranca, porque arranca, Señor. ¿Tú crees que tu oración no va a tener mejor poder que el mecánico que vaya a reparar lo que tiene que reparar? Por lo menos se los voy a ejemplificar en la película que les pusimos, ¿verdad? Los hermanos vinieron, reunieron ahí plata, le compraron un carro a este muchacho y no arrancó el carro, y no lograba arrancar. ¿Qué lo hizo arrancar? La oración de todos, porque había un avivamiento. Yo te quiero contar, vamos a entrar en la última etapa de esta tierra, del último avivamiento que va a existir antes de que el Señor venga. Yo quiero que tú seas parte de eso. Yo creo que cuando la gente se acerca contigo, que cuando la gente te vea diga: yo no sé qué tiene, pero esa persona tiene poder, tiene algo sobrenatural, que cada vez que ora por mi vida, algo sucede, algo cambia, que cada vez que esa persona viene conmigo y pone las manos sobre mí, algo maravilloso sucede. Yo quiero también lo que esa persona tiene. Por eso es que Lucas se apasionó por hacer lo que estaba haciendo. Por eso es que Lucas se involucró y dijo: yo quiero lo que Pablo tiene. Yo quiero saber cuál fue la fuente de Pablo, a qué se enchufó Pablo. Yo quiero eso mismo que tiene Pablo. Pero, mis amados hermanos, no podemos nosotros estar dedicando demasiado tiempo a las redes. Demasiado tiempo. Es que la familia es primero. Perdónenme, pero esta es la peor excusa que podemos poner nosotros ante el Señor. Esa es la peor excusa que puedo poner delante del Señor, porque es una verdad a medias. ¿Me entienden? Esto es una verdad a medias. Tú y yo necesitamos, si vamos a poner una excusa delante del Señor, que es una excusa válida. Sí, Señor, mira, no tengo pies, no tengo manos, ni que me lleve a la iglesia para ir. Bueno, perfecto. ¿Puedes hablar con alguien que te jalón? Sí, pues no me carga porque estoy bien calamba y no me pueden subir las gradas de la iglesia. Pues algo hacemos, ponemos un elevador afuera, pero algo nos inventamos. Sí, pero tiene que existir ese deseo de conectarte con el Señor. Si viniendo simplemente acá 2 horas, 3 horas, 4 horas que tal vez permanecemos aquí juntos, en lo que oramos, en lo que está el servicio y en lo que nos retiramos, nos fatiga y nos cansa, ¿cómo pretendes estar de esa manera en el cielo con Él? Y va a ser por toda una eternidad, y solo le vas a estar adorando. Ya me va a salir el sinvergüenza. Sí, pero ya vamos a tener un nuevo cuerpo, pastor. Allá no me canso. Ok, no, yo te quiero contar, en el cielo vas a estar de esa manera adorando. ¿Qué tan dispuesto estás tú a pasar una eternidad con Él? Tú tienes que determinar en tu corazón qué tan dispuesto estás, porque aquí vamos a pagar un precio. ¿Sí? Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Por qué la palabra del Señor habla de ser testigos? Porque tú vas a afirmar algo de lo que es correcto y es real y es verdad. Por eso les dice: quédense en Jerusalén para a partir de ahí ser bautizados. ¿Dónde vino el Espíritu Santo? En Jerusalén.
¿sí? Allí, en ese lugar. Por eso, vamos con lo primero, ¿verdad? Jerusalén. ¿Qué era lo que representa Jerusalén? Primero, necesita ser transformada mi familia y necesito ser transformado yo. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, yo no puedo llegar a dar algo que no tengo. Perdón. Yo no puedo dar algo que no tengo. Si yo vengo ahorita con Ishan y le digo, Ishan, necesito ahorita 50,000 quetzales para dentro de una hora. Y aquí está, y, sí, pero no tengo. Yo lo necesito. ¿Me puedes dar algo que no tenés? No, porque no lo tenés. Por eso tú no le puedes dar algo a la gente que no tienes. Por eso dice el Señor, quédense en Jerusalén, ahí ustedes van a ser bautizados. Yo los voy a transformar en ese lugar. ¿Qué les dijo el Señor? Yo los voy a transformar primero a ustedes, para que entonces ustedes sean testigos de lo que yo hago. Ustedes sean testigos. Yo te digo hoy, ¿cuál es la prueba mayor? ¿Cuál es la dificultad que hoy estás viviendo? A partir de esa dificultad, yo la traería a los pies de Cristo y le digo, Señor, tu palabra dice que el Espíritu del Señor va a venir sobre mí, porque tú me vas a ungir, Señor. Tú me vas a transformar. Ahora yo te pido, Señor, si esta circunstancia, si esta situación que estoy viviendo, tú me ayudas a transformarla, yo te pido que esto sea la tarima para poder testificar que tú eres real, Señor. Ayúdame. Si esto se salva, enhorabuena. Pero si no, sana mi corazón y que yo testifique de lo que tú me has librado o de aquello que tú has restaurado y has sanado. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes me van a ser testigos, pero primero voy a comenzar con ustedes. Voy a comenzar con su familia. De ahí les dice, ¿verdad? No solo en Jerusalén vamos a ser testigos, sino también en Judea. ¿Ok? Tus frutos y tu testimonio va a hablar más que 1000 palabras a tus vecinos, a tu comunidad. ¿Tú quieres presentar a tus vecinos a Jesús? Hazlo a través de los frutos. Hazlo a través de los frutos. ¿Cómo te estás comportando con los vecinos? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Cómo van a pensar ellos que tú eres cristiano si solo hule vives? Ay, no, yo no quiero hacer así, ir a la iglesia así. No, no, gracias. O sea, tú no puedes venir y decirle al vecino que busque al Señor cuando en verdad tu vida no refleja nada de Jesús. No puedes hacerlo. Tú tienes que ser transformado primero para que tu vecino crea en Jesús y que diga, yo quiero al Jesús que tú tienes. Yo quiero ir a ese lugar donde tú vas porque veo que hay un cambio. Veo que el Señor los está transformando. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito. Que cuando la gente te vea a ti diga, wow, yo quiero el Dios que esta persona tiene. Yo le escucho orar en su casa. No sé a qué horas y grita a saber como que qué le estuvieran haciendo y llora como saber ni qué le pasa. ¿Sí? Pero algo está pasando en su vida. ¿Me entienden? Algo está sucediendo. Ese es el Dios que la gente anda buscando, que la gente quiere ver, pero no lo va a ver si primero tú no eres cambiado. Para tú poder llegar a presentar y ver la transformación en Judea, en tus vecinos, tú eres el cambio, no los demás. ¿Ok? 3. Dios te quiere enviar también a Samaria. Y el anhelo de Dios es que llenemos a toda Guatemala de la gloria de Dios. ¿Sí? Pero inicia conmigo, después va con mi familia. Inicia cambiando a mi alrededor para que entonces yo pueda alcanzar un poco más allá. No pretendamos irnos. Mira, es que lo que pasa es que aquí en la cuadra nadie quiere ir a la iglesia. Mejor me voy a vivir a otra colonia, ¿verdad? Porque allá sí van a ir. Yo les voy a decir esto. Miren, la oración es tan poderosa que cuando tú te dedicas a hacerlo, cuando tú te dedicas a orar y ayunar, yo te puedo decir, las cosas cambian a tu favor. Yo te lo puedo demostrar. O sea, tengo cómo testificarte, tengo cómo decirte, sí, lo que Dios dice no es mentira, lo que Dios habla es real. Sí, puedo y tengo cómo testificarte. Tú me puedes venir a decir, pastor, pero mire, es que son mis vecinos y son malacates, ¿va? Pues es un malacate, pero en el espíritu.
Agarrar el nombre, orar por ellos, ayunar por ellos, dile: Padre, se arrepienten en el nombre de Jesús. Te va a usar a ti para la libertad de este lugar. Dios sabe por qué te trajo. Por supuesto, ya era tarde. Ya era hora donde nadie pues iba a estar ya en la calle. Ahora ya eran más de las 11:30 de la noche, pues. Yo dije: no, tal vez soy yo el raro. Se dieron como las 12 y algo y que estábamos saliendo, y yo: ¿sentís algo raro? Sí, me dice. Ok, entonces ya sé por qué vamos a orar. Ya sé por qué venimos. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el que a través de ti va a ser conocido el Señor. Por eso te digo, si tú cambias, si tu vida cambia, si tú te sujetas a Dios, te sometes a Él, obedeces y haces su voluntad, te voy a garantizar, tu vida va a ser un ejemplo. Y tu vida va a ser como, se me fue el nombre, como faro. Tu vida va a ser como un faro para todos de luz. Cuando los demás anden en oscuridad y no sepan para dónde ir, tú vas a ser un faro. Y tú vas a decir: como esa persona quiero ser. Saben que en la cuadra hay varias personas que nos conocieron de pequeños, y nos dicen esto: miren, ahora nos ponen como ejemplo, como los hijos de Doña Flor, y tienen que ser ustedes. Y yo: si supieran que antes andábamos pateando y tirando piedras a las puertas, decía yo, y traveseábamos. Y digo: no, tal vez de grandes, de pequeños no, les digo. Sí, pero hoy te toman como ejemplo. Y eso es maravilloso, porque entonces la gente está notando y se está dando cuenta que Dios está haciendo algo en tu vida. Vamos con lo otro. Dice: lo último de la tierra. Dios te quiere llevar a las naciones, ¿sí? Te quiere llevar con tu familia, te quiere llevar con la iglesia. Quiere que tú vayas a impactar las naciones. Pero no puedes ir a impactar las naciones si todavía tu vida no está impactada. No puedes decirme mañana: pastor, mañana me voy de misionero. ¿Y a dónde? Voy a orar por vos, que ponga ángeles que te guarden y te traigan rápido, porque todavía no estás listo, porque tu vida todavía tiene chuleta y bien viva. Entonces necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados, mis hermanos. Sí, pastor, ¿por qué difícil? Sí, a todos nos cuesta. ¿A quién le es fácil aquí morir a su carnita? Voy a poner un ejemplo de alguien, porque ustedes saben que me gusta honrar a la gente. Hubo una situación en un evento que tuvimos como iglesia, y hay una hermana acá, pues que la verdad no había hecho nada malo, pero hubo alguna situación, hay un pequeño conflicto. Y Julie me cuenta y me dice: mira, fíjate que sucedió esto. Y yo: wow, Leo, eso es un ser cristiano. Eso es alguien maduro. Eso es alguien que aprendió humildad. Eso es alguien que entendió el evangelio. ¿Saben qué hizo? Se paró, no habiendo tenido culpa, y le dijo a la hermana: perdóneme, le dijo. Yo sé que hubo una confusión ahí, pero yo le quiero pedir perdón. ¿Oye? Y sepa que la amo. Eso hace una persona madura. Eso hace un cristiano correcto. No es: me hizo daño, ya no le vuelvo a hablar, ni que se me acerque, ni que me lo pongan a la par. Mis hermanos, eso no es de cristianos. Tú y yo debemos de madurar, debemos de cambiar, debemos de hacer las cosas como Dios nos manda. ¿Sí? Vamos a continuar. Versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Versículo 12. Y aquí hay algo dentro de 3 versículos que me impacta y me encantaría que tú lo practiques. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé,
Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. ¿Quién nos falta ahí? El traicionero, Judas. Ya no estaba ahí. ¿Ok? Dice, todos estos perseveraban, ¿qué dice? Unánimes ¿en qué? Ok. ¿En qué perseveraban? En español dice, se reunían, estaban juntos, estaban orando. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos venimos a las 9 a orar? Ahí están los hermanos siempre listos para orar. Dice acá que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Era clave. La oración no ha pasado de moda, mis hermanos. La oración no son modas. La oración es algo que tú debes de mantener siempre. ¿Sabes qué es lo único que te va a mantener y te va a alimentar? Te va a sostener. El día que te sientas flaco, en el espíritu, porque yo sé que algunos no. Entonces, el día que tú te sientas flaco en el espíritu y no tengas ganas de orar, llama a alguien que ore y decirle, mira, hermano, de verdad necesito que ores por mí. Necesito, si no me puedo reunir contigo, decime con quién me puedo reunir, pero necesito orar. Necesito que oren por mí. Necesito regresar al Padre. ¿Sabes por qué? Porque la oración es lo único que te va a sostener cuando la montaña se te ha venido encima y no sabes cómo resolverla. Lo único que te mantiene de pie es la oración. Y cuando lo haces unánime con otro hermano diciéndole, mira, ora por mí. Yo muchas veces he llegado con Julia y le he dicho, mi amor, hoy sí necesito orar por mí. Siempre estoy para todos y para orar por todos, pero hoy necesito que ores por mí. Hoy necesito la oración de alguien. ¿Sí? Hoy necesito la oración de alguien. Que Dios me quite todo estrés. Pero ya le dije, no, mejor eso no lo ores porque te va a llevar. Le dije, son bromas, son bromas. Entonces, pero muchas veces me he acercado con ella pidiéndole que ore por mí, porque necesito muchas veces. No siempre estamos para dar. A ver, ¿cuántos de los que están aquí siempre están así bien pollones para orar por medio mundo? O sea, hay un momento donde necesitamos que alguien ore por nosotros, donde nos sentimos más flacos que los flacos. Decimos, Padre, hoy sí necesito orar, necesito que alguien ore por mí. No tengo ni ganas de decirte algo. Cuando estés en esos momentos, yo te voy a invitar. Llama a alguien. Llama al pastor, a Julia, al hermano Max, a Brenda, está hermana Edil, mi hermana Vicky, está Nancy, está Stanley, sí, está Amalia también, que le gusta orar. No hablar, pero es que me era seria, ¿verdad? Pues ya le saqué la risa. Ahí sí ya le saqué la risa. Entonces, ¿qué? Podemos pedirle a ellos que oren por nosotros. Mira, hoy no tengo ganas de hacer nada, por favor, ora por mí. No tengo fuerzas de nada, porque llega un momento donde tú y yo flaqueamos. Ellos habían flaqueado un tiempo, ¿o no? Vino el Padre, hoy se manifestó a ellos por 40 días. Hoy estaban chileros y dijeron, bueno, ya se fue Jesús, y ahora, ¿cuál es el otro nivel? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué nos toca hacer? Ellos entendieron. ¿Qué hacía Jesús? Orar. Ok, nos toca pues, hoy es nuestro turno. Por eso ellos lo practicaron. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Era un familión Pérez ahí. Todos estaban unidos orando. Todos estaban rogando al Padre. Versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Y cuántos te relata la Biblia? No te relata 120, pero había una buena cantidad ahí orando, buscando al Señor, estando en conexión con el Padre. Y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guiado de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenían parte en este ministerio. Llegaron y dijeron: mira, Jesús escogió a 12, pero hoy tenemos un clavo, somos 11, nos hace falta uno. Yo me imagino ahí a María también diciéndole, ¿verdad?
Usted es María, ¿qué piensa? No, a mi hijo le hubiese encantado que fueran 12, no 11, ¿verdad? Escucharon allá a María, María, bueno, entonces, ¿qué opina usted, verdad? No, yo digo que hay que elegir a alguien más, ¿verdad? Y las mujeres que estaban ahí, bueno, sí, yo apunto y apoyo también, ¿verdad? Elijamos a alguien más. Entonces, dice que ellos estaban ahí conversando, que faltaba alguien más. Y ojo con esto, dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario pues que es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que Jesús. Yo puedo pensar en dos cosas: 40 días, o puedo pensar 3 años y 40 días que Jesús estuvo ahí, que se movía en medio de ellos. Él les dije, miren, tenemos que elegir a alguien, pero a alguien quien estuvo con nosotros. No fue llamado, no había sido elegido, pero era uno de los discípulos que estaba con Jesús, escuchaba, era íntegro, era fiel, siempre andaba ahí. Jesús, ¿a dónde vas? Ahorita voy a cruzarme el mar, va, yo te acompaño. ¿Y cómo? Nadando. No, vamos a prestar una lancha. Va, eran de los que iban a prestar la lancha y se cruzaban, ¿sí? Que no aparecían aquí. Ahora yo te digo a ti, tal vez tú eres de los que no aparecías en la escritura que Dios iba a usar y que iba a levantar. Pero quién quita que hoy sea el tiempo de que el Señor te elija a ti y te levante, y que haya puesto su mirada en ti para hoy darte una nueva posición y un nuevo lugar. Vean lo que dice. Dice que comenzaron desde el bautismo de Juan hasta el día en que, dice, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, ¿qué dice? Orando. Punto clave. Orar es clave, mis hermanos. Sí, si aún orando nos confundimos, imagina si no oramos. Dice, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Yo te pregunto a ti, ¿no será que tal vez tú eres de los que nunca has querido brillar? Eres de los que siempre hacen las cosas debajo de la mesa y que nadie aparentemente te ha tomado en cuenta, y que nadie ha dicho de ti: ay, mira qué bonito, mira cómo hacen las cosas. Sí, tal vez tú eras de esos, porque yo te quiero contar, probablemente yo era como Matías. Sí, solo que mi papá no era así. Entonces, broma. Es que el hijo de Henry y Mary se llama Matías. Mis papás eran diferentes. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Probablemente yo era como Matías. Nadie apostaba por mí, pero era de los que siempre me andaba moviendo, de los que siempre andaba sirviendo, de los que iba, venía, ponía, quitaba sin decir nada. Y de todo lo que hice, lo hice oculto, sin necesidad de que los demás lo vieran. ¿Y sabes qué? Tal vez Dios puso su mirada en mí y dijeron: hey, vamos a ver. Me doy cuenta de que está haciendo un trabajo con excelencia. Me doy cuenta de que siempre está dispuesto. ¿Sí? Me doy cuenta de que siempre quiere. Yo te quiero contar que si tú eres de esos, prepárate, porque quien quita que tú seas el próximo Matías en el Señor. Seas el próximo Matías dentro de esta iglesia. Seas el próximo que Dios llame para levantar. ¿Sí? Nosotros todos los domingos hacemos un trabajo, y hacemos un trabajo de Uber.
Vamos por varios chicos a diferentes lugares y los traemos. ¿Saben por qué? Yo no sé si ahí están los próximos Matías. Yo no sé si ahí están los próximos apóstoles, profetas, maestros, pastores o evangelistas. Un día por nosotros con mis hermanos hizo una familia y se echó al hombro la carga de ir por nosotros, de que nosotros llegáramos a su casa todos los domingos, ¿sí? Y no crean ustedes que era a las 8:30, 9, no, 7 de la mañana, 7 menos algo, ya estábamos ahí en la puerta parados, esperando. ¿Y saben qué pasaba? Recuerdo que con mi tía sacaban el pick-up y ellos eran los encargados de vender la comida en la iglesia. Entonces ya se imaginan, ¿va? Llegamos 7 menos algo a la casa y ustedes imagínense el regreso, ¿ok? Si eran los que vendían. Y les quiero contar, en la iglesia donde nosotros estábamos, todos los domingos se ponía un toldo y el toldo era de hierro. Todos los domingos había que armarlo y desarmarlo. Todos los domingos había que llevar el gas, el fogón y tener todo listo, porque todos los domingos había que hacer carnitas y chicharrones, ¿sí? Todos los domingos. Entonces cuando nosotros llegábamos a la casa, me decía mi tía y mi tío, pasa, mientras ella con sus 4 hijas corriendo, arreglándose y preparándose. Mi tío, mira, mucha, ayúdenme, abran el refrigerador, y abríamos el refrigerador. Hay que sacar toda esa carne, bolsadas de carne, ¿verdad? Nosotros bien chulos para la iglesia. Ya se imaginan cómo terminamos, ¿va? Que a veces nos caía sangre o que nos manchábamos. Entonces, para la iglesia, ¿va? Pero así aprendimos a servir, así aprendimos a ir a la iglesia. Y allá metíamos todas las cosas al pick-up y metíamos un montón. Y apúrense, muchachos, que corran, que no sé qué, que ya es tarde. Y salíamos corriendo de la casa. La iglesia quedaba por aquí cerquita. Llegábamos a la iglesia y después de llegar a la iglesia había que empezar a armar el toldo. ¿Y dónde está el toldo? Allá está, jalen todo. Allá veníamos con mis hermanos jalando los hierros, ¿verdad? Para armar el toldo. Llegaban otros hermanos a ayudar. Nosotros llegábamos hasta donde el nivel de estatura nos daba y empezábamos a armar el toldo. Mientras ya estaba listo, bueno, lo colocábamos. Pues ¿qué es lo que esperabas tú al final? Que por lo menos dijeran, no, una tortillita con carnita. Y uno decía, un chicharrón, una tortilla. Y a veces se vendía todo y ni para ellos sobraba. Y nosotros, Dios, ¿qué horas son? 2:30 de la tarde. Ya se imaginan, va, la solitaria cómo se movía, hasta en lenguas hablaba en ese tiempo, ¿sí? Y tocaba ahí esperarnos. Llegábamos a la casa a las 3 de la tarde y si nos iba bien, pasábamos que camino a por donde está un lugar que se llama Fishman, que es un instituto. Ahí hay una venta, hay unas casetas ahí y a veces nos parqueábamos ahí. Oye, ¿quieren un chuquito? Nosotros sí, no 1, 2, 3, ya no aguantamos. Entonces nos bajábamos, ¿verdad? Aunque sea comíamos un panito y después para la casa, ¿verdad? Llegábamos a la casa y olvídense, ¿verdad? Mi mamá ponía ahí todo ahí, yo solo decía, devórame otra vez, porque ya no aguantaba. Y comíamos, nos bajamos todo lo que podíamos. Eso fue el inicio de nuestra búsqueda con Dios. ¿Y cuántos años teníamos? No sé, tal vez tenías como 7, 8 y yo 10. Y ahí andábamos, jalando las cosas, viendo qué hacíamos. Sí, así. Y Jeffer tenía 6, aquel estaba más pequeñito todavía. Sí, y ahí estábamos metidos, buscando, viendo la manera de cómo nosotros servíamos al Señor. Desde ese tiempo, tal vez fui como un Matías, mis hermanos fueron como un Matías, y tú probablemente seas como un Matías, que hace las cosas sin que te digan gracias, que hace las cosas simplemente calladito, sin que nadie te observe. Tal vez ni te han honrado por todo lo que has hecho en el secreto. Sí, tal vez te vienes y haces trabajos aquí dentro de la iglesia que nadie sabe quién los hizo. Pero yo te quiero contar, si tú eres uno de ellos, en el cielo sí te están tomando en cuenta. Porque lo que haces en el secreto, Dios lo va a hacer que sea recompensado en público. Amén.